Especiales Enlace 13. Descubriendo las innovaciones tecnológicas que cambian el mundo. Presenta Alejandro Linares. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de estos especiales de Enlace 13, donde buscamos que la tecnología llegue al lenguaje ciudadano para beneficio de todos. Y el día de hoy con un invitado especialísimo desde la tierra madre, desde la madre patria España, tenemos a Borja Castelar. Bienvenido, Borja. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, Borja es el exdirector de LinkedIn y ha escrito recientemente un libro espectacular sobre inteligencia artificial. El libro se llama Power Skills, el secreto de construir tu carrera en la era de la inteligencia artificial. Para estar muy actualizados de este tema que nos tiene revuelto el cerebro. Totalmente. De que si somos amigos de la inteligencia artificial o si le tememos, ¿cómo es esta apertura para el mundo, tu enfrentamiento a la inteligencia artificial, Borja? Pues sí, es un tema que genera bastante preocupación, hasta miedo, diría, ¿no? Bueno, siempre que hay cambios te puedes enfrentar a los cambios desde dos estados anímicos, o con miedo o con esperanza. Y aquí animo a todo el mundo a verlo con esperanza, porque realmente todos estos cambios son para mejor. Estamos dejando atrás el viejo paradigma laboral, que era todo sobre títulos, ¿no? Estudia, consigue un buen trabajo, eso ya murió, ¿no? Es una nueva era en la que es en habilidades humanas, porque en la era de inteligencia artificial nunca se ha vuelto tan importante las habilidades humanas, las power skills. Bueno, algunos nos han dicho que es que la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo. Y pues seguro si no nos actualizamos, sí. Totalmente. Pero si estamos a la vanguardia y entendemos y sabemos utilizar inteligencia artificial, pues no nos vamos a quedar sin trabajo. Entiendo que ese es como el enfoque que lleva este libro que nos tienes hoy en las principales tiendas de libros. Exactamente. Y el libro es un poco la respuesta a una preocupación constante, ¿no? La gente recibe noticias sobre inteligencia artificial y a veces piensan, pero ¿y qué hago yo entonces en un mundo que va a estar tan dominado por la inteligencia artificial? La respuesta a eso es el libro. ¿Dónde tienes que centrarte para renacer y florecer más que nunca en esta nueva era? ¿Cómo tienes que trabajar habilidades humanas, power skills? ¿Cómo mejorarlas? Porque este tipo de habilidades humanas lo escuchamos por ahí como soft skills, habilidades blandas, pero no sabemos bien cómo mejorarlas, ¿no? El libro es una guía, una hoja de ruta sobre cómo mejorarlas, además de marca personal y tener una mentalidad de eterno aprendiz. Es decir, ver todos estos cambios y estas tecnologías como nuevos cambios y nuevas oportunidades para crecer más y adoptarlas cuanto antes, no tener miedo, no verlo de forma reactiva como muchas personas lo ven. No, pensar, oye, ¿cómo puedo adoptar esta tecnología ya en mi trabajo? Bueno, antes de este libro estabas dirigiendo LinkedIn. Para quienes no han usado esta herramienta, es una plataforma, es una red social que permite poner el perfil para encontrar trabajo, que permite interactuar allí para decir cuál es tu rol, cuál es tu perfil profesional y de pronto unos reclutadores encuentran tu hoja de vida publicada allí y te llaman a trabajar. Eso es lo que yo entiendo. Seguramente tú nos vas a explicar más en qué contexto funciona LinkedIn, pero es como ahora con inteligencia artificial, cómo la gente se va entrenando para estar en estas plataformas o, pues digamos, para trabajar utilizando inteligencia artificial. ¿Cómo funcionan estas plataformas? Claro, se vuelve más importante porque esta nueva era laboral, dominada por tecnologías, que menos mal estamos dejando el viejo paradigma. El viejo paradigma laboral era todo sobre titulitis, como he dicho antes. Era sobre si el mercado te debe algo, ¿no? El famoso titulitis. Te crees que por estudiar mucho vas a tener un mejor trabajo. Eso ya no hay ninguna regla en esto. Está muriendo esto, ¿no? Y en el nuevo paradigma es todo sobre las habilidades que aportas, el valor que agregas a través de tus habilidades, no el titulitis. Muchas empresas, por ejemplo, LinkedIn o Google, ya no piden títulos universitarios. Ya nos lo piden. Y la mayoría de empresas de tecnología tampoco. Y esto es una tendencia que va a pasar a todas las empresas. Entonces, como digo, es el fin del titulitis y la llegada de las habilidades, de contratación por habilidades en este mundo dominado por la inteligencia artificial. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. ¿Cómo lo acreditas? ¿Cómo acreditas que eres hábil en una tarea u oficio? Claro, los entrevistadores harán muchas más preguntas basadas en habilidades. No harán preguntas basadas en históricos, sino en habilidades. Por ejemplo, si son posiciones de ventas, por ejemplo, cuéntame lo que hacías en la otra empresa, véndeme las soluciones que ofrecías, por ejemplo.
O una pregunta muy simple, ¿por qué debería contratarte? Cuando te hago esa pregunta, quiero entender tus habilidades de comunicación, si conoces tus habilidades. En este nuevo paradigma es súper importante... Las habilidades blandas que llaman. Importantísimo, power skills, ¿no? Que odio el término blando porque parece como que blandito, como que es menos importante, ¿no? Y para nada, hay un estudio de Stanford que muestra que el 85% del éxito laboral depende de ese tipo de habilidades, no de habilidades técnicas. Y la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Quita la importancia de las habilidades técnicas. Eso lo vas a poder automatizar. Por tanto, las habilidades humanas, las habilidades blandas, se vuelven extremadamente importantes. De ahí es donde tenemos que centrarnos eso y trabajar nuestra marca personal, sobre todo en LinkedIn. Porque la marca personal va a ser lo que fue en el siglo XX el título universitario. Va a ser el equivalente o más importante. Entonces tenemos que trabajar nuestra marca personal porque se nos va a contratar por la red de contactos que traemos. Ok, pero cuando dices marca personal, ¿te quieres decir que uno tenga redes sociales o que tenga diseño de imagen? ¿A qué decirle a un ciudadano de a pie, como decimos acá en Colombia, del común y corriente, qué es eso de la marca personal y por qué es importante para mí, para mi carrera, tratándose de un ingeniero civil o tratándose de un contador? ¿Cómo trabaja alguien de una profesión que está normalmente fuera de los medios y de las redes sociales? ¿Cómo trabaja su marca personal? Claro. Pues en el libro hago una hoja de ruta a paso de cómo trabajar la marca personal, en particular en LinkedIn, porque es la red social profesional más importante, es la única que hay, de hecho, a nivel global. Y es importantísimo porque bien trabajado, LinkedIn te puede dar todo tipo de valor, desde encontrar el trabajo de tus sueños, desde vender, desde reclutar, desde consumir información de valor, desde hacer networking. Es una red increíble, pero la gente no lo conoce bien, no sabe el potencial gigantesco que tiene. Hoy en día, por ejemplo, de mis demandas de conferencias y cursos, 80% viene desde LinkedIn. Personas que me contactan directamente. Es una red de ventas para mí. Entonces es importantísimo empezar a usarlo, empezar a tener un buen perfil. Y en el libro explico cómo crear un perfil paso a paso en LinkedIn. Cómo empezar a hacer contenido, importantísimo. Una marca personal tiene que hacer contenido en LinkedIn. Cómo hacer 1-2 veces por semana y qué tipo de contenido, que tiene que ser enfocada en el área de expertise, en el área de conocimientos. Si soy un ingeniero civil, voy a hablar de esos temas. Por ejemplo, voy a hacer contenido sobre eso en LinkedIn. Me voy a ir posicionando como una autoridad en ese tema. Bien, aquí había como un programa de televisión que decía, si no sales aquí, no existes. En lo profesional es como decir, si no estás en LinkedIn, Exacto. no existes o no estás disponible. Totalmente. Uno de los temas que dices es la marca personal, un paso a paso de cómo construir un buen perfil, pero me queda sonando esto de las habilidades blandas o de las habilidades sociales, porque dices que se van a requerir más, que los entrevistadores o quien recluta para el trabajo va a enfocarse más en eso que en los títulos. Bueno, la gente se esfuerza mucho para sacar su carrera, sus posgrados, pero ¿cómo hacer que esas habilidades sean evidentes o cómo la persona hace para empoderarse de unas habilidades si no es en la universidad? Seguramente con la experiencia o cómo yo demuestro que soy hábil en determinado tema, si no es con el título de ingeniero, pues. Claro, eso es muy interesante. De hecho, el otro día estaba viniendo aquí, me pasan muchas historias en el avión, y me pasó un chico que me dijo que estaba muy descontento en su trabajo, ¿no? Y me empezó a contar la historia de estudios, ¿no? Que había estudiado en una universidad de mucho prestigio, luego un doctorado, un máster en Harvard. Y llegó un punto de la conversación que me dijo, y estoy muy descontento porque lo que me deberían pagar son $5.000 al mes. Y ahí ya le paré y le dije, ¿por qué deberían pagarte $5.000? No, porque yo lo merezco, por todo lo que he estudiado. Esa es la forma de pensar del viejo paradigma. El mercado ya no te debe nada, querido. Ha cambiado completamente, ya no te debe nada. En el viejo paradigma laboral era muy egoico. Miramos a las bolsas de empleo, a ver qué hay para mí, porque yo me lo merezco, porque yo he estudiado. Ya no funciona así. Ya es tu valor que das a través de las habilidades. Porque esa empresa debería contratarte. ¿Qué valor agregas? Autoconocimiento, una parte muy importante del libro. Claro, Sí. pasa también que a veces estudias mucho y dices, no, estás sobrecalificado, no te contratamos. También pasa eso, ¿no? Pero yo creo que en esta nueva era la clave es el autoconocimiento, que una parte del libro es muy importante sobre descubrir cuáles son tus habilidades, tus soft skills, tus habilidades blandas más destacadas. Y cómo las pones en prácticas y qué tipo de trabajos encajarían más con tus fortalezas. Pero mucha gente llega sin tener la menor idea de cuáles son sus fortalezas, porque el sistema educativo es industrial y obsoleto. Y solo enseñan habilidades técnicas, no enseñan habilidades blandas, no enseñan power skills, no enseñan autoconocimiento. Y la gente sale totalmente perdido y lo único que tienes es decir, pues he estudiado esto y yo merezco tanto. El mercado no te debe nada. Ok, pero ¿tú crees que pues esta tesis que planteas de la importancia de estas habilidades que las reconoce el mercado, crees que ya está en práctica? Es decir,
¿Los que contratan personal ya se están enfocando allí o esto es una visión que tienes que va a pasar por allí en 2030, en 2050? No, ya está pasando. Y yo trabajo en muchas empresas, incluso. Es ahora. Es ahora, ya está pasando. De hecho, yo en LinkedIn contrataba por habilidades blandas, por Power Skills, todo el tiempo. El 90% contrataba por eso. Sé que la parte técnica la va a aprender. Muchas veces es más difícil aprender habilidades blandas que aprender habilidades técnicas. Mucho más difícil. Empatía es una habilidad blanda, es un Power Skill. Comunicación lo es. Pero para que esa persona mejore esas habilidades, requiere mucha práctica, mucha para interiorizarlo. Habilidades técnicas a veces, y muchas veces, es más fácil de aprender. Y las empresas que se han dado cuenta que antiguamente contrataban mucho por habilidades técnicas y por el titulitis, Sí. y luego acaban echando a la persona por habilidades blandas, por Power Skills. Ejemplo típico, contrato a un ingeniero, un programador, por ejemplo, con habilidades técnicas increíbles de programación, con un montón de un tío técnico increíble. Pero la acaban echando, ¿por qué? Porque es una persona tóxica, no sabe colaborar, Power Skill muy importante, no tiene comunicación, y la acaban echando. Y están en círculo vicioso las empresas que se han dado cuenta que estaban en ese círculo vicioso. ¿Y ahora qué hacen? Contratar. Pero ya te voy entendiendo más lo de las habilidades blandas. Ahora que dijiste lo del tóxico, porque esa palabra está muy de moda por acá en Colombia ahora. Claro. Es que cuando una persona es difícil de manejar, difícil de comunicarse, le decimos que es tóxica. Entonces es como importante, además de ser un gran profesional, de tener unos títulos, yo no digo que no se necesiten, porque pues podría uno desmotivar a que la gente no estudie. No, pues. y hay ciertas profesiones, sobre todo vocacionales, que no aplica esto que estamos hablando también. Es decir, esto no es para todos. Las ciencias humanas, por ejemplo. Claro, o un médico, obviamente, no hay como no tener un título. Pero muchas personas que entran al mundo corporativo o estudian carreras que no son vocacionales, eso no les ha aportado nada.